Bueno, muy buenas noches. Un gusto saludarles. Nuevamente nos encontramos en la clase de lengua castellana. Ya en breve comienzo a compartir pantalla para que iniciemos con las actividades tanto teóricas como prácticas del día de hoy. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con lo que es los análisis de comprensión lectora. Si bien vamos a ver varios tipos de comprensión lectora, con el que vamos a iniciar el día de hoy es con comprensión literal, porque es el primero que nos asoma dentro de lo que es la parte de nuestro contenido en el cuestionario. Quisiera que por favor me retornaran si pueden visualizar las diapositivas. ¿Se pueden visualizar? Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Bien, existen diversos tipos de comprensión lectora. Si bien es cierto, la comprensión lectora nos permite lo que es el análisis al momento de leer, de poder interpretar una lectura, de describir las características, de entender muy bien lo que es la parte de la competencia comunicativa, la capacidad correctamente de interpretar todo lo que es el proceso de comunicación, incluyendo todos los elementos, siguiendo el orden correcto del proceso de la lectura, del inicio, del desarrollo y cierre, del uso de los conectores que nos van a inferir lo que son las ideas principales, actores principales, ideas secundarias, en fin, un sinnúmero de aspectos que debemos considerar a la hora de leer, porque leer no solo es descifrar las letras o unir las letras para formar palabras, sino que es interpretar el significado que forman esas palabras, que forman el texto, darle el sentido concreto, el argumento que nos quiere expresar. Entonces, luego de definir un poco lo que es la comprensión lectora, ya dijimos que es la capacidad de entender lo que se lee. eh, es necesario entonces manifestar que vamos a ver 4 tipos de comprensión lectora a medida que vayamos avanzando la clase. En el día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en la comprensión literal. ¿Qué entienden ustedes por comprensión literal? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Pienso que la comprensión literaria es lo que se lee y
necesidad de una comprensión más profunda de símbolos, figuras literarias, etcétera, sino directamente lo que se lee. Bueno, Pero, sí. lo primero que debemos aclarar que no es comprensión literaria, sino comprensión literal, ¿ok? Literal quiere decir que es entender de manera explícita lo que quiere decir el texto, o sea, lo que nos dice palabra por palabra. No vamos a interpretar, no vamos a inferir, sino manifestar de forma literal, o sea, de forma concreta, cada intención de cada palabra. ¿Ok? La comprensión lectora literal, la función principal es la de obtener un significado literal de la escritura. No vamos a interpretar, sino a reconocer y recordar los hechos tal cual como aparecen en el texto o en la lectura que estemos tomando. Hacer una comprensión literal implica recordar hechos, acontecimientos, eh, narraciones eh, de forma que no vamos a darle o a cambiar lo que dice allí interpretando con nuestras propias palabras, sino que vamos a darle un significado textual de lo que dice allí. Reconocer y recordar los hechos tal cual. Una comprensión centrada tácitamente en el texto. A eso se refiere la comprensión de nivel literal. Se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y con corrección. La comprensión lectora literal es propia de los primeros años de la escolaridad. Si vamos a enfocarnos en la parte de los niveles de comprensión lectora, quizás en la fase del nivel primario, la comprensión literal es la que más utilizamos, porque es propio de los primeros años de la escolaridad recordar hechos, recordar personajes, de forma tal cual como están en el texto y no cambiarlas o no modificarlas. Y una vez que el niño a esa edad puede tener la capacidad de adquirir, de descifrar las palabras, va a poder recordar de forma literal lo que dice el texto, sin cambiar o modificar nada. Esta está compuesta por dos procesos, la comprensión literal. Uno es el acceso léxico, es decir, descifrar las palabras, tal cual como aparecen. El conjunto de sonidos que conforman la palabra, el conjunto de palabras que conforman oraciones y el conjunto de oraciones que conforman un texto. Y a su vez, el análisis, es decir, poder comprender quiénes son los personajes, quiénes son los hechos o cuáles son los acontecimientos ocurridos. El acceso léxico es cuando reconocemos los patrones de escritura y de sonido, es decir, el niño reconoce cada letra, cómo se conforma un sonido y cómo se conforma una palabra. Ese es el caso de comprensión auditiva, cuando los sonidos están significados o asociados. En ellos se activa la memoria a largo plazo. El acceso léxico, desde un acercamiento cognitivo, se postula la existencia de unos diccionarios mentales, es decir, el niño va recordando la forma en que se escriben los símbolos de las letras, el sonido que emite y a su vez las palabras que emiten al unir estos sonidos. Por ejemplo, cuando le enseñamos a escribir pato, por lo general, los libros de lectura siempre tienen una imagen al lado alusiva a la palabra para que el niño infiera de forma literal la palabra que está escrita allí, sin cambiar o modificar nada, sino que la letra emite un sonido y ese sonido se une a una palabra y esa palabra tiene un significado específico. Dentro de lo que es el análisis de las palabras, esta función consiste en cambiar el significado de varias palabras en la relación apropiada. Por ejemplo, llegó tarde aquel domingo y podemos organizar esa misma palabra de forma literal, pero organizando mejor el texto. Aquí podemos apreciar inclusive que hay un orden de lo que es el sujeto, verbo, predicado cambiado. Entonces, en este sentido, podemos decir, él llegó tarde aquel domingo. Eh,
Dentro de lo que es el análisis se comprende la frase como una unidad completa. Describimos las oraciones, las palabras, perdón, que conforman la oración de forma completa y se comprende al final de describir las oraciones, los textos y los párrafos. Y luego logramos centrar lo que es una idea general o una idea comprensiva. Por lo general, este tipo de texto se le hacen preguntas literales, como por ejemplo, ¿qué hace la fuente? Si en el caso, bueno, acá no podemos apreciar, es un texto relacionado a la fuente. ¿Qué es lo que nadie sabe? Son preguntas que están sacadas de forma literal del texto. De hecho, las preguntas que están en la actividad de retroalimentación en la plataforma, cada vez que ustedes culminan una clase, son preguntas literales porque prácticamente son sacadas de forma literal del texto o del material de lectura que les he asignado. Es necesario recordar que dentro de lo que es la interpretación léxica, el niño, en el caso en la fase primaria, debe comprender el significado de cada palabra. Por ejemplo, aurora es la luz sonrojada que precede a la salida del sol. Claro, no es como este término, ¿no? Sino con un léxico, un vocabulario que se adapte a la edad del niño. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? De mi parte, ninguna, profe. Ok, vámonos entonces a abrir el eh, cuadernillo para poder entonces comenzar con las actividades del día de hoy. Creo que nos vamos a ubicar en la página 61, si mal no me equivoco. Sí, 60. Hoy comenzamos con lo que es la unidad 2 y la comprensión de textos. Bueno, mientras que yo me voy ubicando, ustedes de la misma manera van buscando la página en el libro. Discurso que fue la última vez. Ok. Unidad 2, comprensión de texto. Ya dijimos que la comprensión de los textos pueden ser varios, que está la comprensión literal, la comprensión inferencial, la comprensión crítica, la comprensión creativa, y las cuales vamos a explicar a partir del día de hoy. Ya sabemos que la comprensión lectora, como le habíamos dicho o mencionado al inicio de la clase, es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto, ¿no? Es la destreza lingüística basada en la capacidad para comprender lo que se lee. Ahora bien, no es suficiente con interpretar solo los signos lingüísticos, que en este caso son las letras, o las palabras de un texto, sino que es necesario comprender el texto de forma global, reconocer las ideas implícitas y ser capaz de reflexionar y explicar lo que se lee. ¿Qué son los niveles de comprensión lectora? Era lo que les había mencionado anteriormente, que existen diferentes tipos de comprensión lectora. La que vamos a abordar el día de hoy, que es literal, una respuesta explícita, es decir, las preguntas son explícitas, quiere decir que las respuestas que hallaremos dentro del texto se localizan en la información, es decir, no tenemos que analizar nada, sino que vamos a escribir textualmente de lo que está en el texto. ¿Sí se comprende? Uh, ¿Sí se comprende lo que estoy queriendo decir? Sí. Muy bien. Dentro de las preguntas que por lo general se hacen a los textos de comprensión literal, por lo general decimos qué ocurrió, dónde, cómo es o cuándo. Porque la respuesta siempre se va a sacar del texto prácticamente palabra por palabra, oración por oración, para poder darle una respuesta literal a ese tipo de comprensión lectora. También tenemos otro tipo de nivel de comprensión lectora, que es la inferencial. Esta es una respuesta implícita o de deducción. Las respuestas de dichas preguntas a este tipo de textos son implícitas, es decir,
que la respuesta es tácita u obvia. Podemos decir también que se sobreentiende o se deduce del texto. Es decir, no tenemos que escribir de forma literal lo que dice, sino de otra manera, y que nuestra respuesta es totalmente en el sentido de que inferimos lo que nos quiere decir el texto, porque es sumamente sencillo. Inclusive, si podemos ver los niveles de comprensión, vemos que el básico sería el literal y el siguiente sería el inferencial. En este siempre respondemos el por qué, el cómo podría, si el qué pasaría, sí. Está otro tipo de comprensión lectora, que es el crítico. En esta expresamos opiniones sobre el texto, emitimos un juicio. Es decir, leemos e interpretamos e inclusive aportamos a la idea del texto. Esta implica realizar una lectura analítica y reflexiva del texto para plantear juicios y asumir una posición, o sea, es decir, una opinión personal, frente a la información que se nos está presentando. Por lo general respondemos el ¿qué opinas?, el cómo debería, el ¿qué te parece? Otro tipo de comprensión lectora es el apreciativo. Esta respuesta es emocional al contenido y el lector establece una identificación emocional con los personajes o incidentes con la estética y el uso del lenguaje del autor. Por lo general hay preguntas como el qué te evoca o cómo te identificas, qué sentiste. Por lo general, esta es una pregunta como de opinión personal. Otro tipo de comprensión lectora es el creativo. En esta somos capaces de crear algo nuevo a partir del texto leído. Básicamente lo que llamaríamos producción propia. Cuando leemos un texto, por ejemplo, de alguna disciplina en particular y leemos un concepto sobre algo y luego de este texto nosotros le damos una interpretación a ese texto, no copiando literalmente ni interpretando, sino de lo que entendimos, escribimos y a eso le llamamos producción propia. El lector es capaz de elaborar textos nuevos a partir de la lectura. Bueno, estos son los diferentes niveles de comprensión lectora. ¿Se ha entendido hasta los momentos lo que hemos hablado? Sí, profe. Excelente. ¿Se me escucha bien? Porque hace rato me dijeron que se me escuchaba lejos. Yo te escucho bien, profe. Muy bien. Ahora bien, existen diferentes estrategias de comprensión lectora. Lo que vimos anteriormente son como los tipos o los niveles. Y en este caso, cuando hablamos de niveles, inclusive podemos hablar de la complejidad del tipo de comprensión lectora que estemos aplicando. Pero las estrategias de comprensión lectora pueden ser antes de la lectura, durante la lectura y después. Vamos a verificar cuáles pueden ser antes de la lectura. Por ejemplo, permiten al lector dotarse de objetivos concretos de lectura y aportarle conocimientos previos relevantes. Definir explícitamente el propósito de la lectura, activar los conocimientos previos, predecir lo que dice el texto, formular hipótesis, hacer explícito el propósito de la lectura y conectar los conocimientos previos con el tema de la lectura. Por lo general, este tipo de estrategia es cuando nos aparece una imagen alusiva al texto, un título solamente, y se nos hace la pregunta de ¿qué creen ustedes de qué va a tratar el tema o el texto? Entonces acá la persona puede hacer posibles hipótesis del tema que probablemente se vaya a tocar, de lo que se va a hablar, o puede hacer una inferencia, ¿ok? Y inclusive quizás con conocimientos previos ir analizando antes de comenzar la lectura lo que probablemente va a leer. Otra estrategia es la que se realiza durante la lectura. En esta te permiten establecer inferencias, revisar y comprobar la comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores o dificultades para comprender. Igualmente se formulan hipótesis, se aclaran dudas, se relee si es necesario, detallamos el vocabulario utilizado si no comprendemos alguna palabra, usamos el diccionario para poder entender el contexto de lo que se está hablando y evidentemente podemos hacer una lectura compartida. Es decir,
podemos leer con otras personas el mismo texto para compartir las ideas de lo que quiere decir este texto. En este se establece una inferencia distinto en la que se puede revisar y comprobar la comprensión propia, mientras se lee y se aprende a tomar decisiones frente a los errores o fallas que tengamos en el momento de leer a la hora de comprender el texto. Otra estrategia es la que se hace después de la lectura. Esta va dirigida a identificar el núcleo, sintetizar y eventualmente resumir, ampliar el conocimiento obtenido y mediante la lectura podemos recontar con nuestras propias palabras lo que se entiende, formular y responder preguntas, utilizar organizadores de gráficos, quizás mapas conceptuales o mapas mensuales, que nos permitan a nosotros interpretar de cierta manera lo que leímos y recapitular el contenido, resumirlo y extender o fortalecer el conocimiento que se ha obtenido mediante la lectura. Ahora bien, esta primera actividad para trabajar es responder las siguientes interrogantes, básicamente de lo que acabamos de socializar ahorita en la clase, qué es comprensión lectora, cuáles son los niveles de comprensión lectora, a qué preguntas responde el nivel lateral, a qué preguntas responde el nivel inferencial, el nivel crítico, el nivel apreciativo y el nivel creativo. Bueno, tienen 5 minutos para responder estas preguntas, por favor. Me indican, por favor, si ya terminaron. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ¿podemos continuar? ¿O aún falta?
Me indican, por favor, para poder continuar con la siguiente actividad. Sí, profe, puede seguir nomás. Ok, bien. En la actividad número 2 dice, leo con atención, el cautivo. En Junín o en Tapaique, refieren la historia, un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente al cabo de los años. Un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podría ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre trabajando por el desierto y por la vida bárbara ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron, miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de hasta que había escondido ahí. Cuando chico, los ojos, perdón, le brillaron la alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante el vértigo en el que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer siquiera como una criatura, un perro, a los padres y a la casa. Bien, nos hacen varias preguntas del texto. La primera que nos hacen es, ¿reconoció el indio su casa? ¿En qué hechos te basas para contestar afirmativamente o negativamente dicha pregunta? ¿Les escucho? ¿Reconoció el indio su casa? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? Parece que se enmudecieron con la pregunta. Hola, profe. Sí, reconoció. Según la lectura. La pregunta es, ¿en qué nos basamos para contestar afirmativo o negativamente este hecho? Porque en el texto dice que él atravesó corriendo el zaguán y recordó dónde había escondido un cuchillo. Exacto, Entonces, entonces una recordar respuesta, evoca a algo que se conoció esta previamente. es una respuesta que sacamos de forma literal del texto y que podemos responder de forma literal. Luego dice, ¿por qué dice el autor que el indio ya no podía vivir entre cuatro paredes? Supongo que se acostumbró a vivir en la naturaleza, como fue secuestrado. Exacto. Eso que estás tú diciendo no lo dice el texto, pero nosotros lo inferimos, ¿cierto? Por lo tanto, es una interpretación inferencial. ¿Qué opinas de los chicos que desaparecen y qué pasarían si les encuentras muchos años después? ¿Qué opinan ustedes? Esto es un tipo de análisis crítico porque
Evidentemente, vamos a emitir una opinión personal. ¿Qué creen ustedes? Bien, de acuerdo, dependiendo de las circunstancias en la cual desaparece el chico, ¿no? Si es un chico que se escapó, pero acá se entiende que fue secuestrado, entonces si vamos a seguir esa línea de razonamiento, pienso que es algo terrible, y más en esta época en la que está tan en boga la trata de personas, y más de chicos jóvenes, ¿no? Para someterles a algún tipo de trabajo, prostitución, o hacen de mulas para transportar drogas, entonces pienso que es algo terrible. Y bueno, y después de encontrarlos, depende de la experiencia que hayan tenido también, ¿no? Si tuvieron algún trato muy violento que generó traumas, si es una chica y de repente se embarazó de su propio captor. De cualquier forma, pienso que es algo muy violento y algo que debería de tratarse con mucha delicadeza, y de seguro que van a tener que recurrir a profesionales que les ayuden a salir de algún tipo de trauma o recuerdos dolorosos. Muy bien, evidentemente emitiste un juicio propio, emitiendo quizás una idea crítica sobre el tema que se trata en el texto y prácticamente tu respuesta va enfocada a un nivel de comprensión lectora crítica. Luego nos dice, el cautivo, ¿qué te hizo sentir al leer la historia? ¿Qué sentimientos podemos expresar acá con respecto a la historia? Profe, yo creo que vendría a ser alegría porque él después de mucho se reencontró otra vez con su familia. Muy bien. Evidentemente, este tipo de lectura que estamos haciendo acá es apreciativa, ¿no? Este tipo de nivel de lectura en el que la pregunta se dirige hacia ustedes como el que les hace sentir al leer esta historia. Por último es, ¿qué final le pondrías al texto? Aquí ustedes van a emitir una producción propia. Entonces hacemos una estrategia lectora, lo que es creativa. ¿Qué final le daríamos entonces al texto? Como el final es un poquitito ambiguo y aparentemente él está como confundido, pobrecito, el cautivo, yo le daría un final un poquito más esperanzador, en el que se siente parte de su familia de nuevo y, y bueno, y feliz. Muy bien. Eh, bueno, nos pasamos al siguiente tema, que como les mencioné es comprensión literal, técnica de ejercicio de comprensión literal. Entonces, sin más que agotar, leemos un poco lo que aparece allí en la primera página del libro que dice, en la primera no, en la 64, dice Benito Pérez Galdós, 1843-1920, es una de las máximas figuras del realismo español. Publicó 25 novelas, en ellas plantea problemas fundamentales del pueblo como el religioso, el combatir el fanatismo. Entre sus obras se destacan Fortunata y Jacita Morenela y Episodios Nacionales. El argumento de la novela: Juanito Santa Cruz, hijo de una familia de comerciantes ricos, conoce a Fortunata, una joven graciosa de los barrios pobres de Madrid. Se divierte un tiempo con ella, pero al saber que va a tener un hijo suyo, la abandona. Luego se casa con una joven de su clase social llamada Jacinta, con la cual es feliz, pero no puede tener hijos. Fortunata, en cambio, vive una vida desgraciada y mísera. Al poco tiempo reanuda su relación con Juanito y al tener otro hijo muere. Pero antes escribe una carta a Jacinta regalándole el hijo. Juanito se ve obligado a reconocer su paternidad. Un fragmento de la novela está acá, si me permiten se los voy a leer. Dice Fortunato y Jacinta.
Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, miró hacia adentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban un sumo grado de su curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven, alta. Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un manto sobre los hombros. Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y al observar lo linda que era y lo bien calzada que estaba, diéronle ganas de tomarse confianza con ella. ¿Vive aquí?, le preguntó el señor de Estupiñán. Don Plácido, en lo más último de arriba, contestó la joven, donde algunos pasos hacia afuera. Y Juanito pensó, tú sales para que te vea el pie, buena bota. Pensando esto, advirtió que la muchacha le sacaban del montón una mano con mitón encarnado y que se llevaba a la boca. La confianza que desbordaba del pecho del joven Santa Cruz, y no pudo menos decir, ¿qué come usted, criatura? ¿No lo ve usted?, replicó mostrándoselo un huevo crudo. Con mucho donaire, la muchacha se llevó a la boca por segunda vez el huevo roto y se atizó otro sorbo. No sé cómo puede usted comer esas babas crudas. Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tuvo entonces Juanito de aceptar la oferta, pero no le repugnaban los huevos crudos. No, gracias. Ella entonces se lo acabó de sorber y arrojó el cascarón, que fue a estrellarse contra la pared del tramo inferior. Estaba limpiándose los dedos con el pañuelo y Juanito descurriendo por donde pegaría la hebra, cuando sonó abajo una voz terrible que dijo, ¡Fortunata! Entonces la chica se inclinó en el pasamanos y soltó una vía. Voy, con el cuchillo tan penetrante que Juanito creyó que le desgarraba el tímpano. Juanito la vio desaparecer, luego quedó al fin en silencio y de nuevo emprendió el joven su ascensión penosa. Subrayo la respuesta correcta. El cuento es, el texto es un cuento, una novela o una fábula. Novela. La trama del texto es descriptiva, conversacional o narrativa. Narrativa. Pero también tenemos conversacional porque ahí hay dos personajes que podemos observar que hay un diálogo. Puede Entonces, ser ambos. sí, pues son ambos, conversacional, narrativa. La forma de expresión utilizada es diálogo, prosa o verso. Y pueden ser dos también ahí, profesora. No. Verso. Recuerden que los versos cuando leemos poemas. Y esto Perdón, es prosa. No. Tampoco. Yo lo contesté ahorita cuando hablamos del conversacional. Pasa que no es netamente diálogo. Al Es un principio hay una diálogo. Si podemos narración. observar, quizás al inicio encontramos como una introducción dentro del párrafo, pero posteriormente observamos que unos guiones y es la conversación entre Fortunata y, Jacinta, pues entonces esos guiones que nos identifican lo que va a decir el uno y lo que responde el otro nos indica que la expresión utilizada es un diálogo. Ay, santo Cristo, moví la página. Bueno, vamos con la siguiente, cuando encuentre 110. Disculpa que se me moviera la página. Ok, ya llegamos. ¿Quién es el protagonista del fragmento? Juanito. Creemos que es Juanito, ¿verdad? Yo creo que sí, porque la siguiente pregunta se relaciona a él. ¿A quién se ve en una de las habitaciones? No, en la habitación no se ve a Juanito.
No, dice que Juanito vio a alguien. Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta. ¿A quién vio? Fortunata. 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 ¿Cómo se llamaba la mujer que conoció? Perdón. ¿Cómo se llamaba la mujer que conoció? Fortunata otra vez, profe. Sí. ¿Qué comía la muchacha? Un huevo crudo, creo que era. Sí, un huevo crudo. ¿Quién arrojó el cascarón y dónde fue a estrellarse? Fortunata y se estrelló contra la pared. Sí. ¿Qué parecía que se le desgarró a Juanito? Los tímpanos. Los tímpanos. Muy bien. Fíjense que estas son preguntas de comprensión lectora y básicamente las pudimos entresacar, algunas de forma literal y otras de forma inferencial, pero en su gran mayoría de forma literal de esta novela. Bueno, en realidad todas las respuestas las sacamos de forma literal, es decir, están en el texto, no lo inferimos. Bien, luego de ver lo que es la comprensión lectora y de entender lo que es la comprensión literal, que es el primer nivel que vamos a abordar el día de hoy, les invito a ustedes que entren a la plataforma, vean el material de lectura, vean el video que les dejé allí sobre comprensión lectora, para que logren consolidar entonces los conocimientos impartidos del día de hoy. Sin más que agregar, les invito a la próxima clase, la cual vamos a continuar con lo que es comprensión inferencial y comprensión crítica. A ver, inferencial y valorativa, perdón. Inferencial y valorativa. Y creo que crítica también, la anterior, crítica. Baldosas negras y baldosas blancas, es una novela bastante larga. Entonces, yo creo que 3 tipos de comprensión vamos a poder abordar la próxima clase, únicamente las del cuadernillo, para de esta manera avanzar ya después a lo que es las interrogantes en la clase siguiente. Si es posible y se me da la oportunidad, vuelvo a compartir del examen el segundo texto, que también es corto, depende también de qué tanto avancemos. Hola, la profe está ahí, soy yo nomás quien no la escucha. Entonces, ese fue el audio. Ahora no sé si yo nomás, perdón, disculpe profesora, yo nomás no la escuchaba, no sé si los demás tampoco. Yo tampoco la No, escuchaba. pero ¿hace cuánto no me escuchaban? Porque yo recientemente fue que me percaté que se me había caído la señal. Cuando dijo que mostraría el texto del examen. Entonces prácticamente nada, menos de un minuto. Sí. Bueno, lo que les estaba entonces diciendo es que para la próxima clase vamos a tratar de abordar otra parte del examen del mes de junio, hacer el análisis con respecto a las preguntas que aparecen allí, ya que es un texto corto, y a su vez vamos a ver lo que es comprensión inferencial, crítica y creativa, para abordar los diferentes niveles de comprensión lectora. Entonces, sin más que agregar, me despido de ustedes, pero les había preguntado que si tenían alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte, ningún